Continuamos con la introducción a la lógica difusa. En un video anterior conversábamos acerca de los elementos principales que componen la lógica difusa, así como la definición de los conjuntos difusos y algunos escenarios de aplicación particular. En este video haremos una pequeña introducción al control difuso, dando continuidad tanto a los conceptos involucrados en el proceso de inferencia como de la forma en la cual se puede lograr realizar un control difuso para diferentes escenarios. Habíamos finalizado en el video anterior mostrando de forma somera el procedimiento que se lleva a cabo en un sistema de inferencia difuso. Para recordar, habíamos mencionado que para poder realizar esta tarea debemos llevar a cabo ciertas actividades, que son las siguientes. La primera, un proceso de normalización y fusificación. ¿En qué consiste este punto? Normalizar consiste en colocar los valores de los conjuntos difusos sobre una serie de valores que tengan un componente normal. Generalmente estos valores están relacionados con el valor máximo de las funciones de membresía y los rangos de el universo de discurso. Posteriormente viene un proceso de fusificación. El proceso de fusificación tiene por objetivo convertir o manejar la información que viene de la entrada, que por ejemplo si suponemos que es un dispositivo electrónico, estamos hablando de una señal de voltaje, de corriente o algún valor de presión, etc. Generalmente esos valores son puntuales. Y nosotros habíamos discutido que esos valores puntuales los asociamos a un concepto que se llamaba valores CRISP. Esos valores CRISP no nos sirven para poder realizar el proceso de inferencia difusa, por lo cual tenemos que convertirlos en valores asociados a conjuntos difusos. Ese procedimiento de convertir los valores CRISP a su contraparte relacionado con los conjuntos difusos es lo que se denomina la fusificación. Entonces, recapitulando, pasamos de conjuntos CRISP a conjuntos difusos. Una vez que tenemos este conjunto difuso asociado a las entradas, entonces podemos proceder dentro del esquema de control difuso a realizar el proceso de inferencia a través de algo que se denomina la máquina de inferencia, que es una pieza de software que se encarga de tomar las reglas de producción, es decir, las reglas de la base de conocimiento propias del control diseñado y operarlas de tal forma que pueda generarse nuevas recomendaciones o nuevas premisas sobre esa información. Las reglas de producción o las reglas que definen esa base de conocimiento son de tipo if-then, es decir, hay un conjunto de premisas que se deben cumplir para que se cumpla la conclusión. Más adelante retomaremos esa información. Y obviamente todo ese proceso se realiza por medio de conjuntos difusos. Una vez que se procede a realizar esa tarea, se puede mostrar que se obtendrá un conjunto o conjuntos de salida asociados a las variables que nosotros estemos requiriendo. Aquí es importante mencionar que a diferencia de los sistemas basados en reglas de el esquema clásico, la lógica clásica, donde efectivamente las reglas se disparan una a una, hay reglas que se disparan o no, dependiendo si cumplen con los antecedentes asociados a la regla de producción. Aquí todas las reglas
tienen que ser evaluadas. Y la salida de esas reglas se realiza a través de algo que se llama la composición, es decir, la acumulación de las acciones vinculadas a cada una de esas reglas, dando origen a un conjunto difuso asociado a esa salida, suponiendo obviamente que tenemos una sola salida. Finalmente, cuando ya se realiza este proceso, debemos realizar un proceso de fusificación. Como ustedes pueden intuir, es el proceso contrario de la fusificación. ¿En qué consiste ese proceso contrario? Bueno, si antes teníamos un conjunto CRIS que queríamos convertirlo o asociarlo a un determinado conjunto difuso, aquí tenemos un conjunto difuso y queremos determinar un valor CRIS asociado a esa composición dada por esas reglas. Hay diferentes métodos de defusificación que veremos más adelante. En general, este sería el procedimiento que debería llevarse a cabo en un sistema de inferencia difusa. A continuación, haremos hincapié un poco más detalladamente de cada uno de estos elementos que hemos mostrado en esta lámina. Como vimos anteriormente, el control difuso lo que pretende a grandes rasgos es producir acciones usando un conjunto de reglas basadas en lógica difusa y que involucra 4 elementos básicos que son la fusificación para mapear las entradas, por ejemplo, de un sensor, de un lector, de una tarjeta de adquisición de datos, etc., a un conjunto difuso de entrada. La siguiente sería el conjunto de la base de reglas difusas, que son reglas de condición acción, es decir, de tipo if-then. Y tenemos un mecanismo de inferencia difusa que lo que pretende es mapear los conjuntos difusos que se tienen en ese momento asociadas a esas reglas de condición acción más la entrada y convertirlos en un conjuntos difusos dependiendo de las funciones de membresía que tengamos definidas en la base de reglas difusas. Finalmente, la defusificación, que se puede definir de forma mucho más elegante en el mapeo de un conjunto de salida difuso en un valor de tipo CRIS. En los sistemas basados en reglas difusas o sistemas de inferencia difusa, necesitamos establecer cuáles son los hechos del sistema difuso. Lo que queremos aquí hacer referencia es que, por ejemplo, en los sistemas expertos tradicionales, que también se basan en las reglas de condición de acción, pero con la lógica tradicional o con la lógica de primer orden, tenemos que tener una serie de hechos, o sea, de valores que me permitan disparar esas reglas. Eso es lo que vamos a llamar hechos. Y una vez se identifican esas entradas y esas salidas, previamente a la definición de las reglas, podemos utilizarlas para derivar nuevas funciones asociadas a conjuntos difusos. La fusificación este proceso permite asociar a un valor numérico de entrada un conjunto difuso. Eso se realiza mediante la asignación de un grado de pertenencia a un determinado término lingüístico o una función de membresía. Veamos un ejemplo para poderlo entender más claramente. Vamos a considerar un esquema de un aire acondicionado. Vamos a dibujarlo por acá. Tenemos un aire acondicionado que va a tener como entrada la temperatura y la humedad, y como salida va a tener el flujo de aire. Esa es la idea del control que queremos desarrollar. Tenemos dos entradas y una salida.
qué es lo que puede hacer este sistema de aire acondicionado? Pues al muestrear la temperatura y la humedad puede determinar el mejor nivel de flujo de aire que va a tener el sistema. Además, se limita que la salida del controlador difuso solamente puede ser de tres valores. Puede ser que no haya ningún flujo, que el flujo sea alto o que el flujo sea bajo, el flujo de aire. Y además se establecen solo tres reglas. La primera, que si la habitación está caliente, es decir, la temperatura está alta, que se circule mucho aire. Que si la temperatura, sería la segunda regla, está fría, que no circule aire. Y la última, que si la temperatura es baja y la humedad, y hay humedad, es decir, la humedad es alta, haga circular aire ligeramente, es decir, circulación baja de aire. ¿De dónde se obtiene esta información? Que sería la primera pregunta importante. Hay una rama de estudio que se denomina la ingeniería del conocimiento, que se encarga de determinar cuáles son las funciones de membresía que permiten representar de mejor manera las relaciones de temperatura y humedad, para este caso, en valores difusos. Obviamente van a utilizar algunos mecanismos como encuestas, valores anteriores, análisis matemáticos, etcétera, para poder determinar cuáles son esos rangos. Generalmente, cuando nosotros hacemos el diseño, podemos jugar para tratar de establecer cuáles serían los mejores valores correspondientes dependiendo de ciertas características que tenga nuestro proceso. Por ejemplo, valdría la pena tener, por ejemplo, funciones de tipo triangular o mejor de tipo gaussiana, por ejemplo. Eso hay que determinarlo para ver los niveles de suavidad o de conmutación de los diferentes valores dentro del sistema. ¿Cómo realizamos ese proceso de inferencia? De fusificación. Les mencioné que habían tres valores de salida, entonces voy a suponer que tenemos estas características. Tenemos temperatura, humedad y flujo. El flujo, como les dije, puede ser apagado, bajo o alto. Y vemos que efectivamente tengo una función L, una triangular y otra L. En el caso de la temperatura, solo tengo dos valores, podría definir más, pero por ahora, como pudieron observar, las reglas son demasiado simples, no vale la pena tener un valor adicional. Entonces aquí lo que me dice es que la temperatura puede ser fría o caliente. Y en la humedad puede ser baja o alta, es decir, aquí la humedad no es casi inexistente y aquí la humedad es alta. ¿En qué consiste la fusificación entonces? Voy a tratar de dibujar nuevamente para que lo podamos visualizar más fácilmente. Hagámoslo de la siguiente manera. Vamos a suponer lo siguiente. Tengo el esquema de temperatura que les mostré anteriormente. Ok. Aquí tengo un valor de 1. Aquí voy a colocar el 0. Aquí voy a colocar una temperatura alta, por ejemplo 40 grados, que ya es una temperatura bastante significativa. Y recuerden que este es la función o el valor asociado a la membresía del conjunto, voy a llamarlo conjunto de temperatura, dado por la X, donde X es el universo de discurso. Entonces, nuestro sensor, por ejemplo, marca un valor de 10. Entonces, si yo sigo una línea recta, aquí en 10, podemos concluir algunas cosas. Podemos concluir lo siguiente, que la función de la temperatura en el conjunto, ¿cuál conjunto en este caso? Este sería el bajo, ¿ok? El bajo en 10 sería igual a 1. Pero también fíjense que lo puedo tener alto. En alto para 10
esto me daría exactamente 0. Veámoslo nuevamente. Si la lectura del sensor de temperatura es 10 grados centígrados, yo puedo colocar su valor CRIS, extrapolarlo y ver dónde toca el conjunto correspondiente y ver su grado de membresía. En este caso me está indicando que él pertenece al conjunto B, en este caso a la temperatura baja, con 1, pero a la alta con 0, es decir, es una temperatura netamente alta, perdón, baja, una temperatura baja, la alta es 0, ¿ok? Pero por ejemplo, supongamos ahora que tenemos una temperatura de 20, que sería exactamente la mitad. Voy a extender aquí y voy a extender aquí. Fíjense que hay dos puntos de corte, uno para cada conjunto. Y aquí podemos ver que la membresía para el conjunto bajo, cuando vale 20, nos va a dar un valor cercano a 0,25 aproximadamente. Mientras que para el conjunto alto, para el mismo valor 20, es de aproximadamente 0,50. ¿Qué es lo que estamos mostrando en este punto? Bueno, que efectivamente necesitamos convertirlo en un conjunto difuso. Y la forma de convertirlo en un conjunto difuso, recuerden, es asociar el valor del universo de discurso correspondiente a su valor de membresía al conjunto que estamos evaluando. En ese caso, como tenemos dos conjuntos, podemos tener dos valores específicamente dependiendo de lo que tenga el sensor. Aquí podemos ver que en este caso dos reglas podrían tener injerencia, obviamente con diferentes valores de la función de membresía. Bien, una vez que se tiene la fusificación, se debe proceder a evaluar todas las reglas y determinar los valores de verdad. Es decir, debemos ver cómo estos valores que nosotros hemos calculado aquí, provenientes de la fusificación, afectan el disparo o la salida de las reglas que nosotros estamos definiendo para tal fin. Entonces, si una entrada, por ejemplo, no se corresponde con ninguna de las reglas, como en el caso en el cual la temperatura era en 10 grados centígrados, donde A era 0, ¿ok? Aún así, podemos tener un valor de salida particular. En un ejemplo posterior vamos a mostrar un ejemplo en el cual, con la composición de dos variables, esto puede ser el resultado. Bien, continuemos con el ejemplo. Supongamos ahora que el sistema de fusificación, en el caso del sistema del aire acondicionado, nos arroja los siguientes valores: temperatura asociado a un valor de 0,7 alto y 0,1 respectivamente. ¿Qué sería este el caso? 0,7. Aquí estamos suponiendo que el valor bajo es 0. Y en el caso de la humedad tenemos 0,1 alta. Aquí podemos ver que aquí podría ser un valor pequeño de el valor bajo también. No hay ningún inconveniente. Lo que queremos ver es el valor mu correspondiente dependiendo de la regla. Pero no hemos definido ninguna regla con el valor bajo de la humedad. Simplemente lo definimos con el valor alto. Por lo tanto, nos casamos con este valor. Pero no olviden que puede tener dos valores. Si definimos la función de membresía baja también correspondiente. Entonces, con este conjunto de reglas que ya hemos visto, que eran 3 más el proceso de fusificación, donde arrojó 0,7 para la temperatura alta y 0,1 para la humedad correspondiente, ahora debemos aplicar cada uno de estos valores a cada una de las reglas. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, solo hay tres posibilidades: aire alto, sin aire y aire bajo. Entonces, para cada uno vamos a suponer
que estamos obteniendo un valor, tal como lo vimos en el video anterior. Es decir, realmente lo que estamos obteniendo es que la aplicación de la primera regla me da un valor, la segunda regla me da un valor y la tercera regla me da un valor. No necesariamente en ese orden. Entonces vamos a revisarlo para que lo podamos ver. Estoy suponiendo 0,7, 0,1 y 0,1. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que circule mucho aire, que sería la primera, aire alto, que sería esta, la primera regla. La segunda 0,1, 0,7 sería el valor extrapolado de membresía del valor correspondiente. La segunda, que el aire está apagado, 0,1, que sería el caso, que estaría aquí en este punto. Y la del bajo, que sería 0,1, que podría ser cualquiera de estos dos valores correspondientes. Preferiblemente debería ser este que saque. ¿Ok? O cualquiera de los dos sería perfectamente válido, porque estaría tomando los valores asociados. Bien, con esos tres valores nosotros podemos realizar o combinar esa información. Fíjense que si este conjunto difuso me da este valor, este conjunto me da este valor y este me da este valor, yo podría entonces obtener un conjunto de salida de la siguiente manera. Voy a colocarlo en azul. Vamos a hacerlo así para poderlo dibujar. Ahora sí, creo que ahora sí. No. Tenemos un problemita. Quiero que quede claro aquí cómo queda la información correspondiente para que se pueda ver. Veamos, a ver si lo podemos hacer. Está roto el valor. Vamos a ver. Deshacer. Vamos a colocarlo aquí. Lo voy a dibujar para que quede claro, que no tengamos problemas. Toda esta sería el área. Fíjense que me daría todo este conjunto difuso, todo lo que viene por este punto, más esta información. Todo eso que está acá sería nuestro valor de salida. Fíjense que sería la composición de la aportación de cada una de las reglas correspondientes. Creo que queda claro a qué nos referimos, ¿ok? Bien, luego, una vez que tenemos esa información, que la utilizamos, bien sea con el max-min o con cualquier norma o t-norma que cumpla las condiciones del video inmediato anterior, entonces nosotros podemos llegar al proceso de defusificación. ¿En qué consiste el proceso de defusificación? Bueno, es el proceso inverso a la fusificación. Ahora lo que nosotros tenemos aquí en esta área que ustedes ven acá directamente, lo que pretendemos es calcular cuál es el valor CRIS asociado a este conjunto difuso. Fíjense que el conjunto difuso sería todo el área que está en azul. Todo el área que está en azul. Aquí la vemos claramente. Ahora, ¿qué valor de salida CRIS está asociado a este conjunto? Esa es la pregunta importante y eso es lo que trata de resolver la defusificación. ¿Ok? Entonces vamos a convertir ese valor de ese conjunto difuso en algún valor CRIS. Esto puede ser complejo y eso da origen a diferentes esquemas de implementación del control difuso que vamos a ver más adelante. Si vamos a usar un modelo Sugeno o vamos a usar un modelo, por ejemplo, Mandani. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos aplicar la defusificación? Porque obviamente los controladores no podrían o no pueden manejar valores como el que estoy manejando acá. ¿Qué valor voy a darle al controlador? ¿Qué valor le voy a apuntar de corriente, de voltaje, etcétera? Entonces, para ese caso, entonces voy a suponer que se aplicó algún mecanismo particular para poder calcular
el valor asociado a ese conjunto difuso. Por ejemplo, podríamos aplicar el centroide y buscar el centro de masa correspondiente que me da un valor. Por ejemplo, aquí, buscar el control. Voy a cambiar el color para que se vea más claro. Buscar el centro de masa del conjunto para poderlo hacer más claro. Entonces, fíjense, vamos a suponer que el centro de masa está acá. Estoy siendo especulativo, y eso lo asociaríamos entonces a un valor de X que representaría a este conjunto difuso, por ejemplo, pero no es el único método que se puede utilizar. Hay varios métodos para realizar la defusificación. El método clásico es el método del centroide, donde lo que queremos es calcular el valor del centro de masa de ese conjunto difuso, y el valor de la X que me dé en ese punto será el valor gris que nosotros asociaríamos. En general podemos decir que hay dos familias básicas de defusificación: las que usan los valores modales de los conjuntos difusos, por ejemplo el valor de la altura del conjunto difuso, y los que usan el área de pertenencia de los elementos correspondientes. ¿Qué quiere decir eso en español? Que uno de los métodos se basa en el área, tal como el que le estoy mostrando, y otro se basa en los valores puntuales. Por ejemplo, cuál es el valor mínimo, el máximo o la media de los máximos, como veremos más adelante. Estos métodos los podemos ver acá, por ejemplo, en la media de los máximos, donde se calcula cuáles son los máximos que hay en ese escenario. Por ejemplo, acá los máximos serían este punto y este punto, entonces por lo tanto la media sería en este punto. Fíjense que no necesariamente tiene que coincidir. La otra es el centro de gravedad, o el famoso centroide, que lo que pretendemos es utilizar esa ecuación que ustedes ven ahí. Es la razón entre la integral de x bx y la integral de bx. También está el centro del área, donde lo que pretendemos es el valor que me permita dividir el área en dos mitades perfectamente balanceadas. A ver, para ponerlo en otros términos, buscar un valor de x tal que las dos áreas que dividan ese pedazo tengan la misma proporción. Está el método de la bisectriz, que trata de encontrar el valor numérico del elemento del universo de discurso que separa las áreas de pertenencia del conjunto difuso en dos mitades del área correspondiente, como les acabo de mencionar, básicamente el del centro del área. El del máximo central, ya lo vimos. El del máximo más pequeño, buscamos cuál es el máximo que esté más a la izquierda, el máximo más grande, el que esté más hacia la derecha, y de esa manera lo podemos visualizar. Aquí les muestro un pequeño ejemplo. Tenemos un conjunto difuso de salida, y aquí podemos ver, por ejemplo, el del centro de las áreas, que es lo que trata de dividir, como les mencioné, que las dos áreas tengan el mismo valor. La media de los máximos, aquí tengo un máximo, aquí tengo el otro, entonces lo voy a colocar en la mitad. El bisector, que sería el que me permite dividir el área en dos pedazos iguales, y este es el centroide, que es el centro de masa. ¿Okay? Tengo el mínimo de los máximos, aquí tengo el máximo que hay. Entonces, ¿el mínimo cuál es? El que esté más hacia la izquierda del valor del universo de discurso, y el máximo, el mayor de los máximos, el máximo que esté más hacia la derecha. Observen que ninguno coincide. No necesariamente tiene que coincidir. Depende del método. Generalmente el que más se utiliza es el del centro de masa o el del centroide del área. Veamos un ejemplo para ver cómo realizaríamos dicho cálculo con un ejemplo en MATLAB. Aquí tenemos dos funciones de membresía, una trapezoide y un triángulo, con los valores de corte que ustedes ven ahí. Voy a suponer que las reglas hacen que el primer conjunto tenga un punto de corte en 0,5 y el segundo tenga un punto de corte en 0,25. Como la salida es una composición de los valores de las reglas de salida, entonces tenemos la contribución, este pedazo en amarillo del trapezoide y este pedazo asociado al triángulo. Fíjense que son dos trapecios
que se están uniendo en particular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si queremos calcular, por ejemplo, los máximos, la MOM, es decir, la media de los máximos, aquí tengo uno que da el corte en 0,5 y tengo otro que da el corte en 2,5. Entonces, por lo tanto, si saco la media de ellos dos, la respuesta sería 1,5. Eso está demasiado fácil. Por ejemplo, si fuera el máximo, el mínimo de los máximos sería 0,5 y el máximo de los máximos sería 2,5. Eso está bastante claro. Pero ahora vamos a tratar de calcular el centroide, que es uno de los elementos más interesantes de visualizar. Bien, para calcular el centroide necesitamos calcular esta integral. Pero como tenemos valores discretos, hay una forma más fácil de realizarlo. Y que consiste en determinar los puntos de inflexión de cada uno de los puntos de inflexión del conjunto difuso. En este caso vemos que hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Cómo calculamos la integral de x bx? Pues simplemente sería la sumatoria desde j igual a 1 a m menos 1, donde m es el número de puntos, y los valores de las funciones de membresía correspondientes asociados al valor xj multiplicado por xj más 1 elevado al cuadrado menos xj menos 1 elevado al cuadrado más xj más 1 por xj menos xj por xj menos 1 entre 6. Esa información se puede demostrar, no lo vamos a hacer acá, que es un equivalente de esta integral. La otra integral, como ustedes pueden ver, es la integral del área. Entonces realmente nosotros podemos asociar, si ustedes se dan cuenta, estos son a grandes rasgos, lo que estamos calculando serían pequeñas áreas. Por ejemplo, en este caso sería un triángulo, un cuadrado, un trapecio que está por acá, un rectángulo y un triángulo. Entonces esa información se puede colocar de la siguiente manera: como la diferencia entre el valor xj más 1 menos xj menos 1 entre 2 por el valor de la función de membresía en el punto xj. Eso es lo que estamos haciendo, calcular la contribución de cada uno de los segmentos correspondientes al área. Vamos a calcularlo. Para el valor de x sub 0 estamos suponiendo que x sub 0 y x sub m son 0. O sea, los valores extremos son 0. Entonces empecemos con los puntos que tenemos. Veamos. El primer punto estaría en 0,5, ¿correcto? El segundo estaría en ¿dónde? En 2,5. El tercer punto en 2,75. El siguiente punto, que sería en 6,25. Y el último punto, que sería en 7. Efectivamente tenemos los puntos de corte donde hay inflexión. Luego de eso, ¿qué procedemos a hacer? Bueno, vamos a calcular la parte inferior, que sería el área. Entonces veamos, sería el primer elemento con j igual a 1, entonces sería mu sub b, que sería, suponiendo que se llama así el conjunto, de x sub 1 multiplicado por j más 1, j vale 1, entonces sería x2 menos j vale 1 menos 1 da 0, entonces sería x2 menos x0 entre 2. Eso está muy fácil. Hacemos exactamente lo mismo con los siguientes valores, serían con x2 sería multiplicado por x3 menos x1 entre 2, el siguiente sería x4 menos x2 entre 2 y el último sería x5 menos x3 entre 2, que serían los valores. Fíjense que tenemos 1, 2, 3 y 4 valores, que serían los valores que tenemos aquí porque m vale 5. Ahora bien, veamos quiénes son estas funciones de membresía del conjunto B cuando x1 está presente. Entonces vamos aquí a x1 y cuando x1 está presente el valor es 0,5. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo sustituyendo. Entonces aquí tenemos x2, ¿quién es? x2 lo tenemos acá directamente y lo tenemos en 2,5. ¿Ok? Entonces sería x2 2,5 menos x0, que vale 0, entonces sería 2,5 entre 2, lo tenemos acá. La función de membresía cuando el valor es x2, vamos a x2
y lo tenemos acá, que sigue siendo 0,5. Y así vamos sustituyendo los diferentes valores correspondientes para cada caso. Para x3 tenemos 0,25 y el último x4 sería 0,25. Hacemos la resta correspondiente y obtenemos un valor de 2,18. Ese sería el valor del área correspondiente de nuestro conjunto difuso. Pero nos falta calcular x por bx. Entonces vamos a calcular aquí. Recuerden que es el x cuadrado. ¿Okay? Entonces volvemos lo mismo. Entonces la primera sería x1 multiplicado por ¿quién? Por j más 1. Sería j vale 1, sería 2. Este sería j vale 1, entonces sería 0. Entonces sería x2 elevado al cuadrado menos x0 elevado al cuadrado. Aquí lo tenemos, x2 menos x0. Y luego viene una multiplicación. J vale 1, entonces sería j1 más 1, 2, y la j, entonces sería x2 por x1, y aquí sería x1 por x0. Aquí lo tenemos, x1 por x2 y x1 por x0. Hacemos exactamente lo mismo con el valor de x2, x3 y x4, y nos da este valor que tenemos acá. Hacemos la sustitución porque los puntos ya los tenemos, y al final obtenemos el valor correspondiente de 6,75. Entonces el valor del centroide, que me daría el valor CRIS correspondiente, sería 6,75 entre 2,18, eso me da 3,085. Es decir, que el valor de salida según el método del centroide sería 3,085. Mucho más cargado hacia la derecha. Aquí existe un pequeño problema, claro. Esto lo estamos haciendo con un conjunto difuso relativamente simple. ¿Qué pasaría si tenemos muchas reglas que contribuyen a ese conjunto difuso y tenemos muchos puntos de inflexión? Obviamente el cálculo que habría que hacer en cada una de las iteraciones, sería prohibitivo. Por eso han surgido diferentes esquemas para poder realizar el control difuso. Veamos un ejemplo un poquito más elaborado. Estoy suponiendo un control que tiene las mismas dos entradas, donde tengo el universo de discurso de 0 a 10 en ambos casos, tanto de x y y. Y la salida también es la misma, el mismo universo de discurso de 0 a 10. Y las funciones de membresía, fíjense que son exactamente las mismas. Dos funciones en L, una color rojo, color azul, única y exclusivamente, que están definidas de la siguiente manera. El azul representa un valor bajo y la roja un valor alto. Aquí tenemos los valores de cómo se genera la función L a partir de un trapezoide. Y suponemos ahora la fusificación. Recuerden, es un controlador. Ya tenemos las entradas. El primer paso es el valor que va a leer del sensor. En este caso estamos suponiendo que el valor que va a leer es el valor de 3, del valor de la variable x. Como tenemos dos funciones de membresía, una alta y una baja, entonces el 3 hay un punto de corte aquí y hay un punto de corte acá. Entonces el valor de membresía, cuando ese valor de entrada corta el conjunto bajo en 3, es igual a 0,83. Y cuando ese mismo valor de 3 corta el conjunto alto, tiene un valor de 0,16. Para el caso de la entrada y, suponemos que el valor es 6, y al igual que en el caso de las x, tenemos que al cortar los conjuntos, el valor 6 implica un valor de membresía al conjunto bajo de 0,33 y para el conjunto alto de 0,6667. Muy bien, dado esa información, entonces tenemos que las reglas de este pequeño modelo, como tenemos tenemos dos entradas con dos valores, lo máximo que podríamos manejar de combinaciones posibles serían 4. ¿Okay? Entonces sería cuando x es bajo y y es bajo, cuando x es bajo y y es alto, cuando x es alto y y es bajo, y cuando x es alto y y es alto. Entonces vemos cuál es el valor de salida. Z es alto en el primer caso, en los dos siguientes es bajo y en la última es alto. Como ya tenemos los valores de entrada aplicados a la fusificación y tenemos las reglas correspondientes, vamos a proceder
a visualizar qué pasa con el aporte de cada una de las reglas a la salida. Entonces, veamos. La primera regla, si X es bajo y Y es bajo, Z es alto. Entonces veamos. Y es bajo, 0,3, entonces sería 0,83. Y Y es bajo, eso era 0,33. Por lo tanto, la salida, que tiene que ser alta, será igual a ¿quién? El valor de membresía de ese conjunto alto será el mínimo valor de estos dos conjuntos. En este caso, el mínimo sería 0,33. Veámoslo con la segunda regla para ver si quedó claro. La segunda regla me dice, si X es bajo y Y es alto, entonces X es bajo. Y lo tendríamos de la siguiente manera. Para abajo, en el valor 3, sería 0,83 y para alto sería 0,66. Para que en el caso de Z sea bajo, entonces tendríamos el mínimo valor sería 0,66. Y hacemos exactamente lo mismo con las dos siguientes reglas, que la vemos acá. Tenemos que para X alto y Y bajo, entonces tendríamos un valor de Z de 0,66. Y finalmente para la última regla, donde Z es alto, tendríamos el mínimo en 0,166. Veámoslo de forma gráfica. Esto sería realmente lo que tendríamos. Las cuatro reglas correspondientes. Tendríamos además los puntos de Chris que cortan el valor de entrada, la fusificación, que da origen a los conjuntos difusos que vemos acá. ¿Ok? Y observen que aquí tenemos claramente cómo es el valor mínimo. Tenemos el valor mínimo sería este. El valor mínimo aquí sería este, el mínimo sería este y el mínimo sería este. Y la salida del controlador, por lo tanto, sería la composición, es decir, la agregación de esos diferentes conjuntos. Fíjense, sería este más este me daría este, y este sería mayor, entonces me da este valor. Y observen que aplicando el centroide, o el de centro de masa, tendríamos que el valor de salida sería 4,17, el valor de salida. ¿Ok? ¿Cómo sabemos sobre la composición? Bueno, ¿cómo llegamos a la conclusión de que este y este me quedo con este valor? Bueno, porque si en el caso anterior apliqué el mínimo, aquí tengo que aplicar el máximo. Tengo dos valores de salida y debo aplicar el máximo. Entonces, en la regla 2, la regla 2 y 4 en este caso, ¿ok? Que son las de el bajo, 2 y 4, aquí 2 y 4, perdón, las reglas 2 y 3 serían las que tenemos definidas arriba, que aquí se ven como 2 y 4, ¿ok? Esa es la diferencia. Aquí el orden está invertido, ¿ok? Pero las reglas de lo que vimos anteriormente es 2 y 3. Entonces tomamos el máximo valor, que me daba 0,66 y 0,16. Entonces, por lo tanto, es como si viéramos la composición de dos valores, la de mayor es la que vamos a obtener. Y lo mismo va a pasar con la regla 1 y 4, donde vamos a calcular el máximo correspondiente de salida para los demás casos. Y ahí lo tenemos, que en este caso sería 0,33. Aquí tenemos la composición. Entonces, ¿cómo me daría ese valor? Y que el centro de gravedad, lo pueden calcular ustedes, daría 4,17. Me gustaría en este punto plantearles el siguiente ejercicio. Supóngase que tengo un tren simple, y yo quiero diseñar un control de velocidad del tren. ¿Qué debería tomar en cuenta y cuál sería el procedimiento que debería seguir? Aquí pueden tomar cualquier premisa que consideren necesaria. Bien, aquí simplemente les vuelvo a mostrar los conectivos. No voy a hacer demasiado hincapié, ya lo hemos visualizado, sobre los diferentes conectivos para las reglas difusas. Lo que sí quiero mostrarles acá es la estructura un poco más formal de cómo son las reglas.
En el caso anterior solamente mostramos algunos de los escenarios y alguien puede decir, bueno, pero solamente puedo tener una o varias entradas y solo una salida. No necesariamente. Hay sistemas de control que son de este tipo. Por ejemplo, de tipo CISO, o sea, donde tengo solo una entrada y una sola salida. Tengo el MISO, donde tengo múltiples entradas y una sola salida. Tengo el MIMO, donde tengo múltiples entradas y múltiples salidas. Y también tengo el SIMO, no lo coloqué aquí, que sería una simple entrada y múltiples salidas porque es bastante poco común, pero también puede ser. Lo que quiero mostrarles acá es la estructura de la regla, donde tengo antecedentes o premisas que efectivamente tienen la siguiente característica. Debo definir si una variable está asociada a una función de membresía particular o una etiqueta lingüística particular, por ejemplo x es a, o a un conjunto difuso particular, y entonces la salida, que será el consecuente de la conclusión, va a ser que y pertenece a un determinado conjunto difuso. Obviamente les mostré estos conectivos porque efectivamente los antecedentes o los consecuentes pueden estar unidos por conectivos de tipo AND OR, por ejemplo. ¿Ok? O puedo tener NOT. Veamos ejemplos de los esquemas que les mencioné anteriormente, por ejemplo el CISO, una sola entrada, una sola salida. Por ejemplo, la regla sería, si la presión es alta, entonces el volumen es bajo, una entrada, una salida. Tenemos el MISO, tengo múltiples entradas, una sola salida. Si la presión es alta y este es el conectivo, el movimiento es lento, entonces el volumen es bajo. Y puedo tener el MIMO, que sería múltiples entradas y múltiples salidas. Si la presión es alta y el movimiento es lento, entonces el volumen es bajo y el dial es medio. Entonces ahí podemos ver claramente la composición de estas reglas difusas. Generalmente puede ser generalizado para poder de alguna manera determinar la interacción entre diferentes relaciones, y esa asociación es la que realmente me va a indicar cómo es que se va a realizar el proceso de inferencia difusa a través del grado de pertenencia de los valores a los conjuntos difusos. Entonces, si yo tengo dos conjuntos difusos A y B, se puede definir un nuevo conjunto difuso que vamos a llamar A por X, que sería el producto cartesiano correspondiente, y este conjunto tiene como función de pertenencia aquella que se le asigna a un par ordenado X y Y. En este caso, el valor mínimo pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Es decir, voy a tratar de hallar el valor mínimo de pertenencia de los valores correspondientes a el conjunto A y al conjunto B. Por ejemplo, supóngase que tenemos aquí es primavera, verano, otoño e invierno, que serían los valores correspondientes. Temperaturas superiores a 20 grados la llamo T1, temperaturas iguales o inferiores a 20 le voy a llamar T2. Entonces yo podría establecer relaciones, por ejemplo, primavera 0.3 de pertenencia, verano 0.1, otoño 0.4, invierno 0.9 y temperatura 0.4, temperatura 2 0.8. Yo podría entonces establecer el producto cartesiano de cada uno de los conjuntos que tengo disponibles, y eso me daría los valores de A por X, o en este caso de F por T. Entonces, como lo que pretendemos es hallar el mínimo valor, yo puedo, por ejemplo, hacer lo siguiente. Así, entonces, tenemos lo siguiente. Como es el producto cartesiano, veamos el valor de P y T1. P es 0,3 y T1 es 0,4. El valor mínimo es 0,3. Ahora veamos P y T2. El mínimo sería 0,3 y 0,8.
y así sucesivamente. Es decir, obtenemos los valores menores correspondientes de ese producto cartesiano. Observen que esto está relacionado con el caso que teníamos anteriormente, donde obteníamos el menor valor correspondiente de la relación entre dos elementos de una regla que tenía antecedentes, por ejemplo, X y Y en el caso del ejemplo. ¿Cómo se puede llevar a cabo la inferencia? Entonces, si X es A, entonces Y es B, y yo sé que X es A', es decir, pertenece, hay un grado de pertenencia, entonces yo puedo concluir que Y es B', es decir, es parte de ese conjunto correspondiente. Y se puede calcular de la siguiente manera: se puede realizar procesos de tipo OR y AND para poder realizar la tarea. Entonces puedo decir, sería el valor de pertenencia del conjunto A', dado X, y el valor de pertenencia del conjunto A dado X, todo eso por el valor de OR correspondiente, que en este caso sería el máximo, y el valor mínimo de mu sub b y. Lo que estamos aquí haciendo a grandes rasgos fue lo mismo que hicimos en el caso anterior, donde colocábamos el punto de corte correspondiente en el mínimo, aquí estamos haciendo el mínimo, y luego calculábamos el máximo valor disponible en el punto de corte. Eso es lo que estamos haciendo en particular. Esto es para el caso de para poder representar matemáticamente ese procedimiento que hicimos de manera intuitiva, de manera gráfica. Esto es un caso de una simple entrada, una simple salida, un CISO. Pero también podríamos hacerlo, por ejemplo, para un MISO, lo tengo múltiples entradas y una sola salida, y podemos observar la forma que adopta en particular. Fíjense que ahora tengo que hacer el OR, tengo que calcular el máximo valor disponible entre el valor que tengo y el valor de entrada correspondiente. Esto para que efectivamente haya una contribución correspondiente. Tengo la de B, calculo el mínimo valor posible correspondiente, y eso va a multiplicarse por la salida. ¿Ok? Bien. Ok. Esto en el caso de que tengamos una sola regla. Puedo tener más de una regla. Entonces ahora tengo dos hechos, X es A' y Y es B, que serían las entradas, y ahora debo tener una conclusión C'. Entonces fíjense que ahora el asunto se complica un poquito más, porque ahora tenemos que manipular cada uno de los elementos correspondientes. La segunda tarea del video consistiría en demostrar esta información que está acá. Tienen tres casos: demostrar que esos son los valores que surgen de ahí. Bien. El siguiente punto es, vamos a suponer que tenemos un sistema MISO, múltiples entradas y una sola salida, y en este caso tenemos dos entradas que tienen tres funciones de membresía, que le vamos a llamar positivo, negativo y cero, y la salida está definida por tres funciones de membresía, que en este caso sería pequeño, mediano y grande. Aquí me faltó el valor de m, ¿ok? ¿Cuántas reglas se pueden definir? Aquí yo les traigo un mapa. Entonces fíjense que tenemos dos entradas que tienen tres reglas, tres funciones de membresía, perdón, y la salida que tiene tres valores correspondientes. ¿Cuál sería la cantidad de reglas que nosotros deberíamos definir para tal caso? Si tengo que el valor de X, que es una entrada, y este es el valor X, que es el valor de entrada, y este Y, que es mi valor de entrada, yo podría definir la combinación de esos pares de valores, porque tengo 3. Entonces 3 por 3, 9. Entonces en teoría debería tener 9 valores o 9 reglas asociadas a la salida. Y en este caso estoy suponiendo que la salida es únicamente una sola variable. ¿Ok? ¿Y cómo la podemos representar? Aquí está muy fácil. Esto es la decodificación del gráfico que tenemos acá.
Si X es N y Y es N, entonces Z debe ser L. X es N y Y es N, entonces O, la salida, es L. Y así sucesivamente para los demás casos correspondientes. Aquí hay que hacer una salvedad. Este sería el conjunto completo de todas las posibilidades. Hay algunos escenarios donde efectivamente no hace falta colocarlos, pero de forma inicial, si no se tiene demasiada experiencia para saber cuáles reglas se pueden descartar y garantizar de que el controlador funcione, es preferible hacer este esquema. Aquí lo que estamos haciendo a grandes rasgos es proponiendo las combinaciones de las funciones de membresía asociadas a cada una de las variables de entrada que van a tener consecuencias a la salida. Bien, finalmente, en el próximo video les mostraré cómo utilizar el Fuzzy Logic Designer para que puedan realizar el proceso de un sistema de inferencia difuso para tal caso. Gracias y continuamos en el próximo video.